¿Cómo están? Bienvenidos. Me da gusto saludarlos una vez más, un domingo aquí en Comunidad del Olivo online. Qué bendición que nos podamos conectar a través de esta manera, a través de todo lo que estamos haciendo, y es una bendición poder estar aquí juntos. Es una bendición poder conectarnos, poder vernos, aunque sea ahí de manera remota. Gracias a Dios por este tiempo, por esta mañana. ¿Qué te parece si empezamos este domingo haciendo una oración? Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros, vamos a tener unas alabanzas, vamos a meditar en su palabra, vamos a entregar nuestras cargas, nuestro corazón, vamos a deleitarnos también en su presencia. Y el mensaje de hoy sé que será de gran bendición. Sé que la palabra del Señor no vuelve vacía, que su poder, que su presencia y su amor están sobre nosotros. Así que vamos a orar esta mañana. Dispón tu corazón. Que por cierto, ahorita también les voy a dar el aviso de los diezmos y las ofrendas. Ahorita va a aparecer ahí después de la oración. Cosas que tenemos que también estar haciendo como iglesia. No podemos dejar de contribuir a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, también de estar en comunión unos por otros. También hay muchas necesidades por qué orar. Así que vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, donde estés, si estás en la cama, si te conectaste a través de la televisión. Comparte este mensaje, porque déjame decirte algo importante: Jesús salva, Jesús es el Salvador. Y el título de esta mañana son dos palabras: Jesús salva. El domingo pasado hablamos de Jesús sana. Hoy vamos a hablar que Jesús es el Salvador, Jesús salva. Vamos a orar, así que te parece, acompáñame con esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este domingo 26 de abril, donde nos permites unirnos a través de las redes sociales y a través de las cámaras, de los teléfonos celulares, tener este hermoso tiempo contigo en oración. Espíritu Santo, te rogamos que estés en medio de nosotros, que hables al corazón cansado, que hables a la mente preocupada, que hables a aquel que tiene incertidumbre, y que tú te muestres como el Dios Todopoderoso que tiene control no solo de los elementos de la naturaleza, sino el control del mundo entero. Amado Padre Celestial, oramos también por todo el mundo para que tú detengas esta propagación del coronavirus. Y Señor, no es nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero sí, Señor, nos preocupa, nos desanimamos o nos sentimos a veces vulnerables ante este tipo de emergencias sanitarias, que para muchos de nosotros quizá es la primera vez, o quizá para todo el mundo, tener este aislamiento social que ha impactado significativamente. Oramos por aquellos que están batallando por su trabajo también, por la liquidez, para que el dinero entre a su economía, a su mayordomía, y puedan manejarlo. Por aquellos que han tenido que cerrar negocios, darles la creatividad, la inteligencia de poder generar otro tipo de recursos también a través de diferentes negocios. Oramos por aquellos que trabajan también, que están en casa, también preocupados de qué pasará. Queremos sostenernos en tus promesas, que dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos has amado. Llena de paz nuestros hogares, llena de tranquilidad, quita el afán, dice tu palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, confiando en tu hermosa palabra, Señor, que nos sostiene y nos alienta. Así que, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en esta mañana, y prepara nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les recuerdo, va a aparecer ahorita la cuenta de los diezmos y de las ofrendas para que lo puedas hacer a través de un depósito en cualquier tienda 7-Eleven, en las corresponsalías bancarias. Es una cuenta de Banorte, ya debe de estar apareciendo por ahí quizá, para que también mandes por correo electrónico la referencia, para que le tomes una foto a tu depósito y digas: hermano, ya deposité. Si no quieres mencionar nada, no lo hagas. Pero ahí viene cómo lo puedes hacer. Recuerda que tenemos que seguir pagando rentas, tenemos que seguir pagando la operación de nuestra propia iglesia, pero lo más importante es que la iglesia es de Cristo, es su novia y la tenemos que cuidar, y confiamos en que Dios va a proveer para todas y cada una de las necesidades. Así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos alabando al Señor? Vamos a escuchar esta alabanza, vamos a adorar, vamos a entrar en su presencia con regocijo, con gozo, y es un canto de mucho consuelo, de mucha paz, que habla de lo que el Señor hace a través de cuando Él nos cubre, ¿verdad? Cuando Él propone, podemos encontrar en Él toda esta paz que llena nuestro ser y nuestro corazón. Así que prepara tu corazón para adorar juntos al Señor.
Escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo: ven, yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor, y de tu amor, y de tu amor. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza que nos permite recordar que el Señor cubre nuestro ser. Y bueno, hay detalles de la producción mandándonos ahí. Si ven un dedo, es nuestra productora que apareció por ahí. Gracias por la de mi esposa que trae mucha producción y revisando que ningún detalle se nos vaya. Gracias a Dios porque está aquí con nosotros. No la ven, pero hasta aquí atrás todo lo que está haciendo. Vamos a abrir nuestra Biblia para meditar en esta mañana. Y en Lucas capítulo 5, el domingo pasado hablamos de que Jesús sanó a un leproso y Jesús se muestra como este sanador todopoderoso sobre las enfermedades. Y bueno, vamos a continuar estudiando este hermoso evangelio de Lucas, pero de cosas donde Jesús se manifiesta siempre de una manera sobrenatural. ¿Qué es Jesús para tu vida? ¿Cómo se ha revelado Él a lo largo de tus años, a lo largo de tu experiencia, cuando tú viniste a los pies de la cruz y decirle: Cristo, sé mi
vaciláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Qué tremendo lo que dice la gente cuando termina esta historia, hoy hemos visto maravillas. Y mira, para ir rápido entendiendo esta porción de la palabra, quiero que veamos el primer punto de este versículo que dice que Jesús estaba enseñando. Y bueno, ¿qué sabes de Jesús como maestro? Él es el maestro de los maestros. Él ha sido el ejemplo más grande de maestros que nosotros quisiera tratar de igualar. En Mateo 4:23 vemos a Jesús también que él recorría todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Todos necesitamos un maestro, a alguien que nos enseñe, pero qué mejor que Jesús sea nuestro maestro, el maestro de los maestros. Y él predicaba el evangelio del reino. Fíjate que hacía Jesús. Él predicaba el evangelio del reino en Mateo 4:23 y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Igual en Mateo 9:35 puedes ver que dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En Marcos 12:35, yo solamente te estoy dando unas referencias de cómo encontramos en Jesús el gran maestro. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo hijo de David? En el 14:49, igual de Marcos, vemos que Jesús también cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y Jesús les dice, ¿y no es aprendido? Pues es así que se cumplan las escrituras. Jesús siempre está enseñando. Por eso tenemos que meditar su palabra, porque hoy sigue enseñándonos todos los días por medio de su palabra. Nos sigue instruyendo. ¿Y cómo enseñaba Jesús? Te voy a recordar algunas maneras como Jesús enseñaba. Y quiero que nos vayamos adentrando, viendo esta escena de Jesús en el primer versículo que vimos ahorita de Lucas, que él está enseñando y lo hacía muchas veces, ¿sabes qué? A través de narrativas, de preguntas, de parábolas, de diálogos, analogías. ¿Y te recuerdas algunas analogías? Si no, mira lo que dice. Él habla de la luz y la sal, la casa en la roca y en la arena. Él habla del pastor y las ovejas. Él habla de las aguas vivas, de las viñas, de las puertas. Qué interesante cómo el gran maestro usa demasiadas formas de podernos enseñar. Y yo creo que él siempre tiene la forma de enseñarte, tanto a ti como a mí, de una manera muy particular. También utilizaba muchísimas imágenes y comparaciones. Habla del sabio y del necio. Habla de las ovejas y las cabras. Habla de la luz y las tinieblas. Del rico y el pobre. Del joven y el viejo. Qué interesante cómo podemos encontrar en Jesús que Él nos enseña de diferentes maneras para que nuestra mente un poco limitada, más bien dicho limitada, podamos conocerlo, entenderlo y saber sus planes y propósitos. ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? Te vas a preguntar. ¿Qué estaba enseñándoles Jesús? Te voy a dar algunos de los 42 temas que Jesús hablaba en los evangelios. Primero él hablaba del adulterio, de la ira, de la ansiedad, fíjate, de la avaricia, de la muerte, de las deudas, de las dudas. Jesús enseñaba de la eternidad, la fe, el ayuno, las críticas, el dar, la codicia, la honestidad, la hipocresía, el gozo, la bondad. Si vas conmigo llevándote cómo está Jesús preparando este proceso de enseñanza en la vida de todos aquellos que lo rodearon durante estos 3 años y ahora en nuestras vidas, cómo Él siempre tiene el tema perfecto como maestro. Él sabe que tiene que decir qué usar para tu vida y para la mía. Y eso que todavía no adentro en esta porción, pero que quiero que nos detengamos un poco porque Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice que Él estaba enseñando. Él hablaba de las apariencias, del respeto, de la responsabilidad, la recompensa, las reglas, de las calumnias, del hablar, del administrar, de la familia, los impuestos, la confianza, la crueldad, la virtud, la sabiduría, del celo. ¡Wow! Más de 40 temas Jesús enseñaba y es lo que nos han dejado los evangelios. Y vamos viendo cómo Jesús en el verso 17 dice, aconteció que un día que Él estaba enseñando, nuestro gran maestro Jesús está enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre Jesús. Él estaba en Capernaum y ya pudimos ver un poco por qué Él enseñaba y llega a la casa
Y yo no sé quién dio ahora sí como que el aviso, Jesús está en la casa y todo mundo va a ver a Jesús. Y en estos van estos fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los doctores. Y dice la palabra que el poder del Señor estaba sobre él. Si tienes ahí tu Biblia, ve a Lucas 4, nada más dale una vuelta, verso 1. Yo lo voy a leer, fíjate lo que dice. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate, ahora vamos al 14, 4:14. Y Jesús volvió lleno en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús está en el Espíritu, pero podemos preguntarnos, ¿cómo? Pero si Jesús es el Espíritu Santo, claro que Jesús es el Espíritu Santo. Pero Jesús nos habla, o aquí nos están hablando, Lucas específicamente, Jesús venía lleno del poder del Espíritu Santo, del mismo poder del Espíritu Santo que está en tu vida y está en mi vida. Y Jesús entra, aunque Él es el mismo Espíritu Santo, pero todavía no se empiezan a ejercer ciertas funciones del ministerio de Jesús. Apenas está comenzando Jesús. Y lo que hemos visto de Jesús es que Él ha sanado. Y le ha pedido a la gente que no diga que Él sana, porque Él dice en el capítulo 4 también que parte de su misión era hablar del Evangelio y hablar del reino de Dios que se había acercado. Dice que para esto he venido, para hablar del reino de Dios. Pero pues ya hablamos la vez pasada, el domingo, de por qué Él le procuraba decir a la gente, no digas, ¿verdad? No comentes que has sido sano, pero la gente, pues imagínate, te acaban de sanar, pues le tienes que decir a medio mundo, me acaba de sanar Jesús. Por eso la gente se acercaba a Jesús y regresando al capítulo 5 de Lucas, ¿verdad? Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo como tú y yo. Por eso Jesús dice, es importante que yo me vaya para que tú experimentes este poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es la misma persona de Cristo en tu vida y en la mía. Pero Jesús nos enseña que hay que estar buscando, hay que saber cuando estamos realmente a través del Espíritu Santo siendo ministrados para vivir en santidad, para conocer de la palabra, para ser usados y servir a los demás. Y Jesús llega lleno, ¿verdad? Y se encuentra en el verso 18, mira lo que pasa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Primer punto. Vamos a ver quiénes eran estos fariseos. Quizás has escuchado mucho hablar de los fariseos en la palabra, como muchos de nosotros, de los doctores de la ley, los escribas, de los sacerdotes, todos aquellos que de una manera u otra siempre se enfrentaban a Jesús. Eran sus francos opositores en el ministerio de Jesús. Y estos fariseos, primero los escribas eran estos doctores de la ley, los puedes ver también en otros evangelios, eran escritores o secretarios que copiaban las escrituras, por eso se llamaban escribas. Y desde el Antiguo Testamento, en 1 y 2 de Samuel, te encuentras que David, el mismo rey David, tenía sus propios escribas que escribían lo que pasaba. Y lo empezaban a escribir y guardaban los pergaminos y empezaban a acumular. Por eso también este libro de las crónicas, las historias de los reyes, porque los escribas llevaban todo el registro de lo que pasaba. Pero estos hombres eran demasiado cultos, conocían súper bien la ley cuando se encuentran con Jesús, conocían las entrañas completas del judaísmo, de los ritos, de las ceremonias, y era algo familiar por herencias y por generaciones que se iba desarrollando. Estos mismos están ahí donde Jesús está enseñando. Querían conocer de Jesús, y si te acuerdas, cuando Jesús tenía cerca de 12, 13 años, Él estuvo 3 días en el templo, junto con muchos de ellos, hablando y enseñando. Yo estoy seguro que algunos de ellos decían, este es el niño Jesús, el muchacho, que cuando tenía 12 años nos hablaba, y está en los negocios de su padre, y ahora Jesús, ya pasaron pues más de 18 años, imagínense, ya Jesús, lleno en el poder del Espíritu Santo, empieza a enseñarles a todos ellos. Y claro, ¿a quién no le iba a dar curiosidad de escuchar hablar a Jesús? Se acababa de hacer unos milagros sorprendentes, liberaba a algunos endemoniados, sanó un leproso, sanó a la suegra de Pedro, y la gente venía a buscar a Jesús y apenas comenzaba su ministerio. Y nos encontramos también a los fariseos. Este era un partido entre los judíos que ponían un especial énfasis en la observancia de la ley, en los ritos y en las ceremonias. Eran unos hombres legalistas que siempre pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente común, desde su ropa, sus vestimentos, dónde vivían, lo que comían y con quién convivían ellos. Y parte de eso, el significado de la palabra fariseo significa ser separado. Y estos fariseos tienen su origen desde la época o desde los siglos de los macabeos, así que era un partido o un grupo político que ya tenía muchísimos años, no eran nuevos en el pueblo de Israel. Ellos controlaban realmente la relación entre los romanos y los judíos y eran hombres también muy inteligentes. Y estaban ahí con Jesús y parte de sus creencias, ellos pensaban o creían, obvio sí en el Mesías,
mas no en la persona de Cristo, todavía no. Ellos creían que Dios estaba presente en todas las actividades diarias. Eran hombres religiosos, legalistas, que estoy seguro que desconocemos muchos que somos así a veces, y me incluyo, que ves puntos de vista que son, no, es que si no es así, entonces todos están mal. Y a veces tenemos que ser mucho más flexibles, escuchar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe para puntos de vista divergentes a los nuestros. En eso también mostramos el amor. No todos van a opinar como nosotros. La manera como tú adoras al Señor Jesús, como lo adoro yo, nos hace muchas veces de manera personal, lo hacemos, pero tenemos que estar abiertos y conocer, ¿verdad? Y dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno. Estos fariseos también creían que había una vida después de la muerte, pero estaba relacionada a un premio y a un castigo. Te portaste bien, te va a ir bien, te portaste mal, te va a ir mal, vas a tener un castigo. Y ellos creían en la autoridad absoluta del Antiguo Testamento, la ley, el Talmud y todas estas derivaciones que había para el cumplimiento de las ceremonias. Jesús le está enseñando a ellos, más a muchos más, cuando vemos la escena que llegan unos hombres. Híjole, llegan unos hombres que estaban trayendo a un hombre paralítico que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero dice el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio y delante de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahora quiero que te vayas conmigo con estos hombres. Ya vimos a Jesús el Maestro, estamos viendo a los fariseos. Ahora nos encontramos con los amigos o con estos 4 hombres que se encuentran con un paralítico. Estos hombres quizás sabían de Jesús y que podía hacer algo por su amigo. Jesús ya había sanado a otras personas. Quizá alguno de ellos en este grupo de amistades donde se compartían con el paralítico decían, es que este Jesús hace milagros, hay que llevar a nuestro amigo o a llevar al conocido o al familiar, quién sabe, no nos dicen cuál era la relación, vamos a llevárselo a Jesús. Su fama crecía, la del Señor, y tú puedes verlo en los capítulos anteriores, ya la fama de Jesús ya no se podía detener, ya la gente sabía que por años, imagínate, nunca había sucedido algo en la ciudad que llegara alguien y empezara a sanar. ¡Qué tremendo! Jesús llega a la ciudad, ya estaba en la ciudad, empieza a ver a la gente, a visitar las aldeas, las ciudades, y empieza a hacer milagros de sanidad. Cuando la gente se moría por las enfermedades, cuando solamente había algunos tipos de remedios caseros o que tenían por ahí las personas especialistas que sabían algo de medicina muy rústica en ese momento, pero llega alguien que puede sanar a un leproso, que puede liberar a un endemoniado. Empieza la fama de Jesús y llega a los oídos de estos hombres. Estos hombres aprecian al paralítico y le dicen, vamos con Jesús, Jesús quizá te pueda sanar. Este paralítico, él estaba condenado a ser una persona dependiente de los demás y por lo tanto él no tenía ni la capacidad de decisión ni relevancia a la hora de asumir responsabilidades. El problema de los paralíticos es que en la antigüedad los tenían que llevar a las puertas de la ciudad y ellos pedían limosnas. Desde la mañana los familiares, las amistades llevaban a los paralíticos, los dejaban ahí y los recogían hasta en la tarde. Y además no solo eso, en aquel tiempo era más grave pensar que estabas enfermo y que tu enfermedad era consecuencia de tu pecado. Qué fuerte, pobre gente que estaba enferma, donde todos los criticaban, si tiene esta enfermedad es porque ha pecado. Y siempre había esa relación, la consecuencia de los pecados cometidos en el pasado eran parte de la evidencia de la enfermedad de esas personas. Y las limitaciones que tenía un hombre que no solamente era limitado físicamente, sino estaba excluido de la sociedad. Pero estos hombres piensan en él y dicen, vamos a ver a Jesús. ¿Y qué pasa con los paralíticos en la Biblia? ¿Verdad? Hay muchas referencias en la palabra que nos hablan de las enfermedades, de cómo Jesús las maneja y podemos ver desde la epilepsia, Jesús sanó epilépticos, gente con fiebre, había un lunático que vemos en el Evangelio también, la lepra, la hidropesia, el flujo de sangre, las llagas. Hay tantas enfermedades en la Biblia que solamente Jesús las puede curar. Pero Él empieza a mostrarse como este gran sanador, que ya vimos el domingo pasado, Jesús el sanador, pero ahora vamos a ver a Jesús el Salvador. Y vemos en Mateo 4:24 que también se dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias a Jesús, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Ya había habido otros paralíticos que quizá Jesús había sanado, entonces sabían que el único que podía levantar a un paralítico era Jesús. Y estos hombres procuran llevarle adentro, imagínate la escena, van caminando, cargando el lecho con este hombre pesado, ¿verdad? Y dicen, oye, está cerrada la casa, no podemos entrar, ¿qué vamos a hacer?
Quizá algunos decían, no, yo creo que ya no vamos a poder hacer nada, mejor vamos a esperar otro día o a ver cómo le hacemos para ver a Jesús. Pero ellos no se desisten, ellos no se paran. Ellos traen una misión de ayudar a su amigo, porque lo amaban, lo querían o lo apreciaban. No pudieron, pero no se dan por vencidos. Suben y buscan una solución, suben a través de las escaleras, suben al techo. Imagínate, Jesús está enseñando y empiezan a escuchar ruido en el techo. Estos hombres tenían la fe en Jesús que podía hacer algo por sus amigos. Y quiero hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Acaso tu vida es de bendición para otros? Y quiero que seamos muy prácticos porque el Evangelio es práctico. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por tu testimonio? Y este paralítico estaba a punto de ser bendecido por sus amigos. ¿Cuánta gente ha escuchado del Evangelio o de tu fe y lo has mostrado a través de tus hechos? A veces decimos, sí, yo voy a estar orando por ti. Oh, no, sí, no te preocupes, déjame le digo a mi pastor. No, sí, vamos a hacer esto. Pero ¿sabes qué? El Evangelio es de hechos también. No solamente es de palabra, es en el poder del Espíritu Santo, dice su palabra en Hechos. Y estos hombres no se resisten ante el desánimo de ver que no pueden ver a Jesús. Llevan al amigo, yo no sé si llevaban cuerdas, y dicen, ¿saben qué? Pues la única manera es hacerlo por el techo. Y empiezan a preparar todo, empiezan a quitar todo, y ellos están convencidos que Cristo puede hacer algo en la vida de sus amigos, de su amigo el paralítico. Ojalá y tú y yo estemos convencidos que Dios nos ha llamado para transformar la vida de aquellos que no conocen de Cristo. Que seamos este canal de bendición y no nos rindamos y llevemos a otro a los pies de Cristo. Fíjate la enseñanza de estos hombres. No solamente eran sus amigos o eran los conocidos. Ellos decían, no, queremos que tú veas a Jesús. No nos vamos a rendir. Jesús te tiene que ver. El impacto de cómo vivimos nuestra vida en Cristo tiene que ser determinante en la vida de otros. La manera como hablamos, cómo nos comportamos, cómo enseñamos, cómo manejamos el desánimo, las pruebas, las luchas. Y dice el verso 20, con esto voy a ir avanzando, al ver la fe de ellos, qué tremendo, Jesús está enseñando, están viendo los fariseos, la gente que llegó, los curiosos, todo el mundo escuchando a Jesús, todos queremos escuchar a Jesús, yo quiero escuchar a Jesús, hasta el Espíritu Santo me pone, escucha la voz de tu Señor Jesús, y empiezan a caerse las pajas, lo que había, y empiezan a bajar, y empiezan a hacer un espacio, y empiezan a bajar a este hombre, y dice el verso 20, y al ver la fe de ellos, le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Le perdona los pecados al hombre. Esta es la primera declaración del perdón en los primeros 5 capítulos de Jesús. Jesús se ha revelado como el sanador y hoy cambia completamente la historia al mencionar, hombre, tus pecados te son perdonados. Es esta declaración absoluta y vemos su obra en milagros, pero ahora nos toca ver la obra de Jesús como el Salvador. Qué increíble, Jesús es el sanador, ahora Jesús es el Salvador, perdonando los pecados. Este era exactamente el asunto a que Jesús venía, a perdonar los pecados. Y Él sabe y claramente y sin ambigüedades, Él da la señal que aquellos querían escuchar para proclamar su mesianismo. Los fariseos, los escribas, ellos sabían que Jesús estaba a punto de hacer algo, de declarar algo, ¿no? De manifestarse, y este fue el momento donde Jesús delante de todos ellos se declara como el Mesías a través de este milagro. Tenía toda la intención de generar un diálogo con estos líderes religiosos que estaban allí. En el judaísmo rabínico el pecado y la enfermedad estaban asociados. Por eso a estos hombres les costaba muchísimo trabajo saber que Jesús podía sanar. Cristo ignora la parálisis y atiende la necesidad más grande del hombre. A veces queremos primero una sanidad física más que la sanidad del alma. Pero aquí Jesús cambia completamente todo su discurso y le dice a estos hombres, todos esperaban que hiciera el milagro de sanidad, pero no se esperaban que Jesús hiciera el milagro de la salvación, perdonando los pecados de estos hombres, de este hombre el paralítico. El perdón de los pecados. Al hacer esto Jesús muestra que Él tiene una autoridad divina de rescatar y perdonar al hombre. Qué increíble ver que Jesús es el sanador y ahora vemos que es el salvador. Y dice el verso 21, continuamos para ir concluyendo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas conocían la ley, los salmos, las profecías, tenían el conocimiento de que Dios perdonaba pecados. ¿Por qué? Porque el Salmo 79:9 y en Isaías también y Jeremías mencionan que el único que perdona pecados es Dios. Imagínate estos escribas sabiendo que Dios es el que perdona pecados y de repente ven en un hombre
que dice que Él puede perdonar pecados. Cayó completamente esto como un balde de agua fría en la mente, en el corazón de los escribas. Los fariseos, también cegados por su egoísmo y pecado, empiezan a cuestionar a Jesús. ¿Cómo es posible? Este hombre se está haciendo pasar por Dios, no puede ser. Y cavilar significa reflexionar con preocupación e insistencia de una forma profunda y minuciosa sobre algo. Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, verso 22, responde y les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús lee la mente, Jesús es omnipotente. Y lo podemos ver también en Mateo 9:4, Juan 5, 24 y 25. Jesús conoce la mente. Tu mente y la mía, Él sabe lo que estás pensando. Él lo conoce todo, no podemos engañarlo, no podemos pensar que Él no conoce mis pensamientos. Y dice el verso 23, ¿y qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué significa cuando Jesús le dice para que sepáis? La capacidad para sanar de cualquier forma total e instantánea constituye la prueba irrefutable de la deidad y la divinidad de Jesús como nuestro Dios. Como Dios, Jesús tiene la autoridad del Padre para perdonar los pecados, y con esta declaración Él marca el inicio de la oposición de los fariseos en contra de Él. Y a partir de ese momento, la oposición de los escribas, de los maestros de la ley, de los fariseos, de algunos sacerdotes, ya fue evidente sobre Jesús. Y dice el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Daniel 7, 13, 14 menciona, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio a este Hijo del Hombre, que es Jesús, toda gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y será uno que nunca será destruido. Esta es la declaración de Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene la potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y le dijo al paralítico, levántate. La sanidad de este hombre fue una señal visible para estos hombres religiosos y para nosotros mismos sobre el propósito y poder de la persona del Mesías. Todos esperaban un Mesías, pero esperaban un guerrero como David, esperaban un soldado, un caudillo que llegara y liberara al pueblo de Israel, pero Jesús llegó completamente a romper las cadenas del pecado, de la muerte, para traer vida y librarnos de la esclavitud. Estos hombres que en principio reconocen y se admiran en el versículo 24, 25 y 26 de Lucas 4, ahora sus corazones se vuelven en contra de Jesús, y ahí empiezan a cavilar, hasta algunos pensar en que hay que matar a este Jesús. Y hay muchísimas referencias, Mateo 12, 14, 26, 1, Marcos 14, 1. Jesús ahora manifiesta que la sanidad solamente se puede dar con fe. Jesús les dijo, al ver la fe de ellos. Qué increíble, al ver la fe de ellos. Que el Señor pueda decir, hijo, he visto tu fe, aquí está lo que tú anhelas, lo que tú estabas buscando. ¿Qué hacía Jesús a través de la manera en que Él sanaba? Primero, conseguía la atención de los oyentes. Segundo, Él demostraba el poder y la compasión de Dios y Él como el Mesías sobre la gente que estaba cerca de Él. Él estaba entrenando también a su iglesia a través de los milagros que Él podía hacer y a sus discípulos. Y también el perdón de los pecados. Jesús obraba también sanidad para el perdón de los pecados, o perdón de los pecados, y traía sanidad. 25-26, con esto termino. Al instante, ya después de lo que vimos Jesús como maestro, los fariseos, los amigos, la fe de ellos, la declaración de salvación, y después la declaración de sanidad. Ahí me encanta la palabra que dice, y al instante. Si te acuerdas en el leproso, en el capítulo 5, más adelante, en el verso 12 al 15, Jesús también le dice al leproso, al instante, Jesús obra al instante, en ese momento, y les dice, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. La sanidad es un plan divino que Dios tiene para nosotros. La sanidad es un aspecto relevante en la vida de Jesús, de sus apóstoles y también de su iglesia. Creemos en un Jesús que sana, pero creemos en un Jesús que salva por sobre todas las cosas.
Su intención principal era confirmar este nuevo mensaje radical acerca de Dios y su reino. La comunidad judía estaba acostumbrado, el pueblo, a escuchar a un Dios que hablaba de reglas, de orden, que estaba instruido en diferentes situaciones y que tenían que cumplir las cosas. Pero ahora llega Jesús mostrando la compasión de Dios, del Padre, sobre su pueblo. Vivir en un mundo de legalismo, cuando ahora empieza a cambiar con este mensaje Jesús tan radical de compasión, de amor, de perdón de pecados, definitivamente iba a causar un revuelo en la comunidad. Jesús demuestra el corazón de Dios para la gente que sufre. Por eso tenemos que saber que Jesús sana nuestra alma, nuestras heridas. Él sana lo más profundo del alma y del corazón. Dios no cambia en Mateo 3 y 6 y además hace pactos y actos de amor en la vida de las personas a través de la sanidad. ¿Qué más vemos? Hay ejemplos donde algunas personas no pudieron ser sanas por la incredulidad. Y eso lo vemos en 2 Corintios, en diferentes lugares, donde la gente por la falta de fe no pudo tener un milagro de sanidad. Qué importante es ver en el ministerio de Jesús el elemento de la sanidad como un plan divino. Y dice que cuando al instante este leproso, Jesús dice que se levante, en el verso 5:13 también dice al instante, imagínate, sus articulaciones se empiezan a restaurar, empieza el flujo de sangre por todo su cuerpo, empieza a activarse la función cerebral y empieza a mandar las señales en segundos. Él puede empezar a mover sus piernas. No sabemos qué tan atrofiado estaba su cuerpo, pero en ese instante él se pudo levantar, quizás sus dedos de los pies se empezaron a mover. ¡Qué increíble! Este hombre no podía ni siquiera sentir nada. Él era no solamente la discapacidad física, sino la discapacidad social que él también tenía, porque la gente lo discriminaba. Pero ahora su organismo empieza a sufrir un cambio completamente. El calor, el flujo del poder del Espíritu Santo se empieza a mover en él en unos pequeños segundos. Cuando Jesús le dice que al instante, yo creo que Jesús no sé si le estira la mano, sino es este hombre por sus propias fuerzas, pone las manos, las piernas débiles empiezan a recobrar su fuerza, sus músculos se regeneran. Es un milagro, se puede parar el hombre paralítico. En presencia de ellos, a quienes que por años juzgaron al paralítico por su condición, quizá por los pecados, ahora se quedan callados. ¿Cómo es posible? Este hombre yo lo veía en la entrada y era un hombre paralítico, yo le daba monedas, ahora se está parando enfrente de mis ojos, no lo puedo creer. Y no solamente le han perdonado los pecados, cuando una vez al año el sacerdote hace un sacrificio y pide perdón por todo el pueblo, ahora Jesús con una palabra le perdona los pecados y los sana. ¿Qué está pasando en esa casa con Jesús? ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Qué está pasando con este hombre paralítico? Y así es como actúa el Señor Jesús. Al instante lo levanta. Al instante, no pasa un tiempo cuando Él se empieza a levantar. La presencia milagrosa en el cuerpo de este hombre. Él empieza a glorificar a Dios. ¿Cómo no puedas glorificar a Dios después de un milagro sobrenatural? Los hombres se quedan callados, atónitos. Imagínate los amigos que están en el techo viendo la escena, con las cuerdas viendo lo que está pasando, y ver a su amigo o al familiar o al conocido que se empieza a levantar. Yo creo que lloraron de compasión, de milagro, de saber de que por la fe de ellos Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho. Él toma su lecho, se levanta. Imagínate conmigo la escena, quizás 50 personas atiborrando la casa, los fariseos en los primeros lugares viendo a Jesús enseñando, que yo creo que decían: oh, Jesús es un hombre muy sabio, debe ser quizá un profeta. Pero cuando dice Jesús, tus pecados te son perdonados, su mente cambia completamente, dice: no puede ser, está perdonándole los pecados. ¿Cómo es posible? Jesús no lo debe de hacer. Y no solamente eso, Jesús los calla, conoce la mente de ellos, los refuta y les dice: que caviláis en vuestros corazones. Y para que vean que yo soy Dios y yo obedezco al Padre, ahora le voy a decir a este hombre que se levante. Y no solamente lo he perdonado, levántate. Y enfrente de ellos y de muchísimas personas más y sus amigos, este hombre empieza a levantarse y ve todo lo que fluye por su cuerpo, el milagro, el Espíritu Santo se empieza a levantar y glorifica a Dios. Aleluya, soy sano, me han sanado, gloria a Dios, me han sanado. Qué increíble es cuando Jesús hace un milagro en tu vida, y más el milagro de la vida eterna que la trae a tu corazón. Poderosa palabra esta mañana del Señor sobre nuestros días. El Señor Jesús te sana y te salva. No hace las cosas a la mitad. Imagínate, levántate. No me puedo levantar. No, ándale, levántate.
O ya te perdoné los pecados, pues bueno, te quedaste ahí, no soy Dios, no te puedo levantar, nada más te perdoné los pecados. No, Jesús hace el milagro y hace el milagro de la salvación completa. Sana el alma de este hombre y sana su dolor físico. El Señor Jesús sana tu alma y tu dolor físico. Poderosas palabras del Señor Jesús. Estos hombres se llevaron más de lo que buscaban. Cuando estás con Jesús te llevas más de lo que buscas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Él no te da solamente un 10%, Él te da el 2000% cuando tú llegas pidiendo el 5%. Este hombre solo quería que lo sanaran. Jesús lo salvó y lo sanó. Así es como Jesús obra en tu vida y en la mía. Él te levanta y te da vida eterna. Este es el evangelio que nosotros tenemos que proclamar. Estos hombres se llevaron más de lo que buscaban, los 4 amigos arriba y el paralítico. Ellos querían sanidad y sin duda la recibieron. Ellos recibieron sanidad, pero ¿sabes qué? Se llevaron salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo todo lo que encontramos en tan solo no más de 9 versículos! La historia de este paralítico. Que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide, que el Espíritu Santo haga una rema en nuestro corazón, se haga carne la palabra. Jesús es el Salvador y es el sanador. Jesús no es una mercancía, no es un producto de marketing. Jesús no va a hacer lo que yo quiero. Jesús no está para mis deleites. Jesús es mi Salvador, es mi sanador. Ellos recibieron más de lo que esperaban. Imagínate los 4 amigos, está saliendo, ¿qué está pasando? Corrieron, yo creo que bajaron la escalera y empezaron a aventar a la gente. Nosotros somos sus amigos, fuimos lo que lo trajimos. Yo creo que se fueron todos alabando al Señor, gritando y glorificando, aleluya. Imagínate el paralítico, yo creo que salió corriendo como un maratonista para que todos lo vieran y corrió y fue a todos los lugares donde la gente lo veía como el paralítico y decir, mira ahora mis piernas, puedo caminar. Y ya no llegó a decir Jesús me sanó, es Jesús me salvó. Y Jesús me ha sanado. Jesús es el Salvador. Y en Cristo recibimos más de lo que nuestra fe muchas veces puede esperar. Él fue a buscar sanidad. Él recibió salvación y sanación y sanidad. Así es como Jesús obra. Vamos a escuchar esta alabanza. Gracias por la cruz. ¿Verdad? Este hermoso canto. Y mientras lo escuchamos, medita en tu mente y tu corazón. Vamos a regresar. Vamos a terminar con una oración. Y la verdad, que el Espíritu Santo hable a tu vida. Jesús es el Salvador. Es el Salvador y Él hace más de lo que tú esperas. Siempre que te acercas a Él vas a recibir más de lo que tú estabas esperando. Porque Él te ama, Él tiene misericordia de ti y de mí. Y Él quiere hacer un milagro y solamente por ver la fe que hay en tu corazón. Escucha este canto. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, digno es Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno y yo te adoraré. Eres digno, Señor, oh Santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias a Dios por este hermoso canto. Digno es el Cordero del Señor. Y nos ha dado más de lo que podemos imaginar. Nos ha sanado, nos ha salvado. Este hermoso Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Qué precioso, qué importante es cuando estudiamos su palabra con un corazón dispuesto a escucharlo. Este amoroso Jesús que venía de hacer milagros, que venía de sanar a tanta gente, liberar a los endemoniados, romper cadenas. Pero llega el momento crucial y en la vida de un paralítico, Él se proclama como el Mesías. Ese es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Y gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios por la vida eterna, porque un día vamos a reinar con Él. Y yo espero que podamos encontrarnos con el paralítico y con sus amigos, ¿verdad? Y decir, wow, o sea, no te detuviste, encontraste oposición, pudiste haberte pues dicho al amigo, ya no te puedo llevar, pero no, tú llevaste hasta los pies de Cristo. Literal, hasta los pies de Cristo estos hombres llevaron a su amigo, al paralítico, para que él recibiera salvación y sanidad. Y no solamente para ellos, sino para todos los que estaban ahí. Que la palabra del Señor quede en nuestros corazones y que otras personas, tus amigos que te conocen, sean impactados por tu testimonio. Y tú que nos estás escuchando quizá o nos estás viendo o lo vayas a ver, Jesús te ama. Él dio su vida en la cruz por amor a ti. Él quiere ser el Señor y Salvador de tu vida y de tu corazón. Así que voy a terminar esta mañana, con esto concluimos nuestro servicio. Y quiero orar por ti. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, a Jesús, yo te quiero invitar de manera personal que le digas, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mi corazón, perdona mis pecados, las cosas malas que yo he hecho. Me quiero arrepentir, quiero que entres a mi corazón y me transformes. Yo te necesito. Tú no me necesitas, yo necesito de ti. Ven a ser mi Salvador y sé mi sanador. Vamos a terminar con esta oración y después escucha esta alabanza que tenemos preparado. Disfruta este domingo en compañía de tu familia. Es el día de reposo, aunque hemos reposado ya muchos días. Pero confiando en que la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesús está con nosotros. Así que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias
por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque en el poder de tu Espíritu Santo que nos has dejado a ti, tu misma persona, podemos conocerte y revelar y que te reveles por medio de tu palabra, que es tu voz hablando a nuestras vidas. Y si tú no conoces a Jesucristo o has estado lejos de sus caminos, yo te quiero invitar que le digas: Señor Jesús, ven a mi vida como mi Salvador. Me arrepiento de mi pecado. Yo sé que el pecado implica muerte, pero tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna. No es una religión, sino yo quiero tener una relación personal contigo. Sé mi Señor y Salvador, y como este mensaje escuchamos, sé mi Salvador y mi sanador. Tú eres el único que sanas las heridas, que vendas a los quebrantados del corazón. Quiero vivir mi vida cerca siempre de ti. Quiero estar tomado de tu mano, experimentar tu amor cada día y a cada instante. Porque tú sigues haciendo milagros por medio de tu Espíritu Santo y al instante las cosas suceden, Padre. Pero lo importante es cuando tú ves la fe que tenemos en ti que puede obrar hacia nuestro favor, y también cuando tenemos que esperar, también te damos gracias. Y aquellos que han hecho esta decisión de oración de fe, yo te ruego que selles sus corazones por medio de tu fuego y de tu presencia. Y ahora, mis amados amigos, hermanos que nos están viendo, que el amor de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean sobre ustedes, sobre sus familias, donde nos quiera que nos estén viendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Escucha esta alabanza y siga al tanto de Comunidad del Olivo entre semana para nuestros devocionales, reflexiones, versículos bíblicos que estamos poniendo. Conéctate. Este miércoles, por cierto, tenemos en Zoom, vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Vamos a mandar el aviso para que te conectes y este miércoles nos vemos en nuestro estudio. Que el Señor te bendiga, que tengas muy buen domingo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas